Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo donde la intención es doble. Por un lado, hacer un repaso a los 4 meses de montaje de este proyecto Aquascaping bajo requerimientos o low test en nuestro 300 litros, y por otro lado añadir algunas conclusiones más o reflexiones sobre el apagón del otro día que no comenté en el vídeo. Y como veis, también me viene muy bien poner este acuario de ejemplo porque los que seguís el proyecto sabéis que es el que menos tiempo lleva montado, esos 4 meses que digo, y también es el que menos plantado tengo. Como dije en el otro vídeo, las plantas ayudan mucho en un caso en el que pues, se nos fue la luz, porque mantiene su filtración, su función, aunque sea residual, aunque sea con muy poquita luz la que entraba por la ventana. Pero también quiero hacer la reflexión de que, como veis, está el agua cristalina, no hemos tenido ningún problema. Algunos compañeros sí me han comentado que a los 2 días se les ha puesto el agua un poquito blanquecina. En mi caso, por suerte, todo bien, como veis. Y también quiero mandar un fuerte y especial saludo a todos aquellos compañeros del hobby que tienen acuario marino. En el vídeo no traté nada de marino porque sabéis que la especialidad del canal, la temática, es el acuario plantado. Pero sí que soy consciente que los acuarios marinos son mucho más sensibles cuando tienen un apagón de luz por el tema de esa pérdida de circulación, esa pérdida de filtración. Pues generalmente, repito, puede haber excepciones, pero suelen ser más sensibles. Sencillamente pues mirar hacia atrás historias que en el día pues pasaban en el local. Dicho esto, este proyecto está muy bien, la verdad es que muy contento. Creo que es un proyecto totalmente viable a los 4 meses, y como veis en esta toma se mantiene la proporcionalidad de lo que es el hardscape a lo que es el tema del plantado y la elección de plantas que hicimos. Curiosamente, también en estos meses ha pasado muchos amiguetes por casa y me han hecho preguntas de todas, desde si esto está sin terminar hasta si esto lo he hecho yo. No lo digo como modo anecdótico, pero sí, los que seguís el canal sabéis que es mi hobby. Muchos amigos míos ni siquiera lo saben y les llama la atención, pero sí que a todos particularmente les ha llamado mucho la atención y se han ido directamente a ver este montaje porque es muy llamativo. Y la intención es esa: para aquellos que pues, os queréis iniciar, es o parece mostrarse como totalmente viable este proyecto, donde tenemos un aquascaping muy marcado, en este caso con Roca Dragón, pero lo podéis hacer con la que vosotros os guste más o tengáis a mano. Y estas plantitas, pues como veis, más bajitas de bajos requerimientos. Dicho esto, y ya con el móvil en la mano, pues cosas que mejorar. Si recordáis, elegid todas las plantas in vitro para precisamente evitar eso, la plaguita del caracol enano este de río, pero reutilizamos las rocas que, aunque en el anterior montaje por los peces que tenía no observé nunca, pero sí que siempre quedan restos, entonces mea culpa en este caso. Y además más cositas que no contaba con ellas, lo que quedaba en las rocas. No solo eso, sino que si nos acercamos, como veis por ahí, detalles de Physidens, detalles u hojitas de helechos que van brotando sus puntitos verdes que podéis ver por ahí. Por aquí también algo de Physidens y por aquí algo de musgo más normal. Pues nada, mantenerlo controlado, y como veis también son opciones que no estaban planificadas, pero que estaban ya, por así decirlo, en el inóculo en el anterior montaje. Otra de las cosas, como dije, las plantas, os dejaré la foto de la que fue la elección. Usar, os recomendaría plantas siempre, volviendo al 1 por de imagen, pues os recomendaría plantas de bajos requerimientos de porte pequeño. Por eso dejo esa foto para que veáis las que se usaron. ¿Podéis usar plantas mayores? Evidentemente sí, siempre que sean de bajo requerimiento, por el tema de mantener más controlados los desequilibrios, pero os va a comer literalmente la composición. Eso ya al gusto de cada uno de vosotros. Y la otra cosa que os dije, estas Fluitans, como veis, después de 4 meses siguen las hojas verdes. Esto es la prueba nuevamente de que estamos usando muy poca iluminación. De hecho, tengo la pantalla a la misma intensidad que en el anterior montaje, incluso una poquita menos, porque como la colgué del techo está un poquito más alta, entonces el acuario recibe algo menos de iluminación
Y aquí me lleva al siguiente punto, peces. En los aquascaping clásicos sabéis que yo pienso que mucha luz no es natural para los peces, que suelen gustar acuarios con menos iluminación porque se sienten más seguros. En este caso, la iluminación es baja, pero recomendaría elecciones de peces de cardumen, como veis, pues de nado de zona media alta a vuestro gusto y elección. Para la parte baja, pues como veis, algunas neocaridinas que tengo por ahí, incluso ya han criado, no sé si veremos por ahí alguna chiquitina, pero no usaría, por ejemplo, peces de fondo como coridoras, aunque sean las abrusus, que son más chiquitinas, porque con su actividad diaria van a mover la arena y van a sacar literalmente las vergüenzas de este montaje. En este caso, si recordáis, usamos espuma para la altura, entonces pues hay que hacer ciertos sacrificios en este tipo de proyectos a la hora de elegir ciertos peces. Por aquí, volviendo con las plantas, pues de estos 4 meses he hecho 3 podas, literalmente. He ido replantando, como veis, he ido expandiendo algunas plantas. La verdad es que está empezando a estar muy bonito. Y como veis, con mucha paciencia pues se consigue eso. Ahora poco a poco irá ganando volumen esa micranthemum por la parte por detrás. Y como veis, y me vuelvo a sentar, pues proyecto que es perfectamente viable. Dicho esto, pues la última reflexión, ¿qué va a ser del proyecto? No lo sé, 3 escenarios posibles. El primero es que, como estoy igual que a día de hoy por falta de tiempo, muchas veces pues se deje ver evolucionar, aunque repito, ya para mí sé que se muestra como totalmente viable, pero por falta de tiempo pues lo dejaré así. De hecho, de peces, si recordáis, pusimos neones que pasamos ahí al Blackwater, que como veis ya están totalmente durmiendo. Esos neones chinos que tuve que traer de casa del amiguete Pablo, que le mando un saludo, y pues algunas Rasboras Space que he sacado del 500. Segundo escenario, como acabo de mencionar el 500 litros, pues si tengo tiempo, montar aquí un amazónico. La realidad es que me gusta que los proyectos tengan mucha evolución en el tiempo, pero me planteo hacer un amazónico porque el 500 es like amazónico, no sé decir parecido, pero tiene muchas carencias, y montar este proyecto de gran volumen pues de apoyo al 300 por si algún día pues los escalares tengo que sacar una pareja, se ponen a criar, etc. E incluso la tercera opción que me he llegado a plantear, y a algunos puede que os sorprenda, es incluso llegar a vender el acuario. Pero bueno, digo que no está nada decidido, y lo que os digo es que el proyecto, como veis, está muy bien, es viable, y aquellos que os guste el aquascaping y no queráis complicaros excesivamente, pues con una buena selección de plantas de bajos requerimientos de porte pequeño, pues es un proyecto muy viable. Eso sí, sacrificamos colorido y variedad de plantas, pero ganamos tiempo y nos facilitamos la vida. Dicho esto, espero os haya gustado el vídeo, os haya gustado este proyecto, dejar vuestros comentarios, sugerencias, y nuevamente pues recalcar que espero que todos vuestros proyectos estén lo mejor posible después del apagón sufrido. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, amigos!